tenía un vínculo con la masturbación, me sentaba muy bien, me encantaba masturbarme, pero me sentía muy culpable en el interior. Yo me imaginaba a Dios en el cielo mirándome y juzgándome y diciéndome, hija, no está bien que te estés dando ese placer. No está bien. Hola de nuevo, mis seres de luz. Namaste, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo os doy la bienvenida a este rincón, en este espacio donde se hablan acerca de temas que nos conciernen, temas tabúes, temas de espiritualidad, de maternidad, de la religión, de la amistad, del amor, siempre con un enfoque hacia la iluminación, porque aquí estamos para evolucionar y para crecer. Así que si estos temas te interesan y buscas evolucionar y crecer junto conmigo, eres más que bienvenido, que bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que forma parte de una vida pasada mía, ¿no? Si hay algo que ha marcado más mi vida, mi infancia y adolescencia, es la religión. Así que estoy muy feliz de hacer este podcast. Hacía mucho tiempo que debatía entre hacer un vídeo sobre esto, así que nada, bienvenida, vamos allá. En el día de hoy voy a compartir mi testimonio de cómo dejé el cristianismo y un poco por qué, ¿no? ¿Qué me llevó a dejar el cristianismo y por qué hoy no me considero de ninguna religión? Antes que nada, si algún cristiano, da igual la denominación, da igual, testigo de Jehová, mormón, evangélico, protestante, cae en este espacio, en este podcast y próximamente en mi vídeo de YouTube. Quiero avisar antes que nada que yo a través de este podcast, a través de este espacio, no busco ni trato de desviar a nadie, no estoy tratando de ni adoctrinar, ni manchar la religión, ni ofender a nadie. Yo hablo de mi experiencia personal, desde mi mundo, desde cómo yo lo viví de niña, incluso hasta la edad adulta, ¿no? Cómo dejé el cristianismo. Ni siquiera voy a tocar cómo lo vivió mi familia o ni siquiera voy a entrar en detalles, ¿no? De cómo lo ha podido vivir mi familia, porque es su vida personal, todos son adultos, así que yo hablo de mi experiencia personal, así que disclaimer, no busco ofendidos, ¿vale? Con esta mini introducción comenzamos. Si bien es cierto, como ya he dicho al principio, si hay algo que más ha marcado mi vida, ha sido el cristianismo, ¿no? Y bueno, remontando a cómo empezó todo, digamos que yo recuerdo mi infancia siempre en la iglesia, ¿no? Los domingos era el día de Dios, el día de ir a orar a la iglesia, de dar la ofrenda. Yo desde mi perspectiva de niña pequeña, creo que tendría 6 años o así, era siempre, ¿no? El domingo es el día del Señor, se cantan alabanzas, se va a la escuela de los niños, te dan golosinas si te aprendes un versículo bíblico y demás, ¿no? Y yo lo que recuerdo, la Mara Stars adulta, lo que recuerda es que la que nos llevó al barco del cristianismo fue más mi madre, ¿no? Mi madre es como que la que llevaba el carro, ¿no? Del cristianismo, de las creencias, de tener fe y de ir a la iglesia, ¿no? Todos los domingos. Y yo recuerdo que creo que lo que le llevó a eso fue un momento bastante difícil que ella estaba viviendo en el periodo que estaba embarazada de mi hermano pequeño. No voy a entrar en detalles, pero fue un embarazo bastante difícil, fue un parto bastante complicado y yo creo que en la desesperación, ¿no? por
quizás pues no querer perder la vida de su hijo por esa situación, o ella perder la vida o vivir una situación dura, pues es como que le acercó, es algo que le acercó a Dios, que le acercó a las creencias, y empezó como más a ir a la iglesia y a estar más comprometida, ¿no? En un compromiso con Dios. Y mi padre no estaba tan dentro de la religión, pero es como que mi mamá es la que nos llevó, ¿no? Y yo recuerdo, tío, había un periodo, yo creo que tendría 7, 8, 9 años, o sea, menos de 9, menos de 10 años, y que mi madre estaba tan metida, que, como dicen los cristianos, había un evento, ¿no? Un evento en el que practicaban una cosa, un acto que se llama la vigilia. ¿Qué es la vigilia, diréis? La vigilia es que se quedan toda la noche en la iglesia, en un local, orando hasta las 6, 7 de la mañana, incluso 10 de la mañana, y orando, rezándole a Dios por guerras, por diferentes motivos que le pedían a Dios. Y ahí creo que no se permitía comer durante esa hora. Es como un ramadán, pero en la noche, para los que son musulmanes, y tenías derecho a tomar té. Yo me acuerdo, yo niña pequeña, ¿sabes? Lo último que quería era yo ir a la iglesia, porque encima la iglesia en la que nos congregábamos, ¿no? Como dicen los cristianos, estaba en Madrid Centro. Yo soy de Madrid, por cierto, Mara Stars es de Madrid, así que si hay algún madrileño, os espero en TikTok, en YouTube próximamente. Y lo dicho, nosotros vivíamos en Alcorcón y teníamos que coger un metro y demás para ir hasta Madrid, creo que por el Príncipe Pío, a la iglesia, ¿no? Entonces yo, claro, lo último que quería en la noche era tener que estar en la iglesia sin dormir. Yo quería dormir, pero yo creo que mi madre estaba tan metida con esa esperanza, ¿no? de encontrar, de ver milagros, incluso vimos milagros finalmente, porque mi hermano, sin entrar en muchos detalles, pues sanó de esa situación en la que nos encontrábamos y demás, ¿no? Entonces, claro, yo la mayor, pero siendo una niña todavía, teniendo que ir a la iglesia con la mamá, a dormir en la iglesia, porque era una noche de vigilia, claro. Y tú te dirás, yo era la única niña ahí, y yo desde pequeña decía, jolín, si es que ni siquiera hay niños, soy la única niña a la que llevan a la iglesia a hacer una vigilia, tío, con lo que, si es que yo lo único que quiero es dormir, verme mis lunes, verme mis dibujos y irme a la cama, ¿no? Pero claro, había un temor en mí, ¿no? Un temor a decepcionar, porque era algo que a mi madre la hacía muy feliz, era algo en lo que mi madre estaba muy metida, en la que nos inculcó desde muy jóvenes, porque le vibraba, porque le hacía bien, y supongo que desde ese lugar de madre, que hoy que soy mamá la entiendo, ¿no? Te dices, joder, si a mí me hace un bien, pues este es el camino correcto al que voy a tener que llevar a mis hijos, el camino de Dios, el camino del cristianismo, ¿no? De los niños cristianos ejemplares que viven en santidad. Así que básicamente fue así. Y yo nada, pues que me quedé dormida a las 2 horas, que ni siquiera aguanté, eran las 11 de la noche, y recuerdo que me despertó mi madre y me dijo, venga rápido que tenemos que coger el metro para volver a casa. Vaya, tela marinera. Así que así es como viví un poco, ¿no? Mi infancia. Yo recuerdo que a medida que iba creciendo fuimos cambiando bastante de iglesias, porque ninguna iglesia les convencía, porque la congregación no era como suficiente o no estaba a la altura, y yo recuerdo que llegamos a una iglesia donde nos implantamos y estuvimos como 4 años. Yo vi a los hijos de los pastores crecer y demás, y ahí es como que realmente vivimos la vida del cristianismo. Y como iba diciendo, a medida que iba creciendo en esa iglesia, yo por ejemplo encontré un lugar, ¿no? Mi madre empezó a tomar
más unión de fuerzas con los líderes, como se dice en las iglesias, ¿no? Hay rangos, ¿no? Están los pastores, hay profetas, hay maestros. Decían que eran los 5 puntos del evangelio, ¿no? Si mal no recuerdo. El pastorado, el maestro, el evangelista, el profeta y el pastor. Bueno, no sé si lo he repetido, pero con el tiempo empezó como a servir, ¿no? En la iglesia. Se convirtió en ujier. Normalmente ujier es como las personas que están como responsables como de seguridad, de que todo el mundo esté bien, de plazar a las personas nuevas que llegan a la iglesia, tomar el nombre, apellidos, orar por ellos, un poco llevarles al camino, ¿no? a la verdad y la vida que es Jesús, según los cristianos. Entonces, yo recuerdo que cuando era pequeña, si habían 2 cosas que más amaba hacer, y esto es muy importante que lo cuente en este testimonio, era la literatura, todo lo que era leer y escribir, y bailar. Y bailar siempre fue una pasión, siempre era algo que me encantaba, que me hacía vibrar, que me hacía feliz, que me hacía vivir en mi esencia de niña, ¿no? Y yo recuerdo que ahí hacían una cosa que se llama la danza cristiana, que es como una danza contemporánea, pero lo hacen en adoración a Dios. O sea, cada paso, cada movimiento está ministrado para Dios, ¿no? Con el único fin de adorar a Dios y hacer que invocar un poco su presencia, ¿no? Si veis un poco lo que son las invocaciones, invocar el Espíritu de Dios y hacer que las personas sientan, ¿no? Su presencia. Y yo recuerdo que rápidamente me enamoré, ¿no? De los panderos, de los lacitos y demás, y me enganché. Y eso fue lo que me enganchó, ¿no? al cristianismo. Decirme, bueno, si desde el cristianismo puedo seguir acercándome a mi pasión, a lo que me hace feliz, que es el baile, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Y yo recuerdo que danzaba, pero en mi esencia de niña nunca me sentía suficiente. Yo tenía un complejo enorme interno por creencias que se me inculcaron desde pequeña, que ser más oscura de piel no era suficiente, que mi forma de ser no era suficiente, que me veía fea. También no concordaba mucho, ¿no? Con la forma de vestir que tenía con la forma que tenía mi madre de vestirme, ¿no? O sea, ese era un conflicto que ella y yo teníamos muy grande, porque yo quería vestir un poco pues como vestía la gente de mi edad, ¿no? Yo por aquel entonces tendría 11, 12 años, ya preadolescencia, pues ya empiezas a tener tu personalidad, ¿no? Mi madre era como estaba tan metida, tan endoctrinada en el cristianismo, ya todo era incorrecto. No piercings, no tops, no ropa ajustada, no ropas en las que se te ve el culo, tienes que poner una camiseta que te tape el culito, porque además yo tenía un culo pues bien formado, ¿no? Vamos a decirlo todo. Entonces, claro, tú creces ya con esto, ¿no? Y a medida que íbamos creciendo yo me juntaba, ¿no? Con las niñas de la iglesia, y venía a lo mejor una niña de la iglesia diciendo que ver los dibujos de Pokémon es del diablo, porque el y Emon viene la palabra demonio, Pok viene de bolsillo, demonio en el bolsillo. Entonces yo me alimentaba, ¿no? de todas estas creencias, de todos estos dogmas, ¿no? Algo a tener en cuenta es que el cristianismo es como muy dogmativo, ¿no? Hay muchos dogmas, no te van a decir directamente no te pongas un short donde se te ve el culo, no te pongas un tanga, sí, o sea, es muy real, os hablo de vivencias personales. O quizás no te van a decir no te pongas un piercing, pero te lo van a hacer entender, ¿no? Hay como un tipo de manipulación en las palabras que hace que en tu subconsciente tú te digas, wow, es el Espíritu de Dios hablando a través de este hermano que me está diciendo que tengo que dejar de usar piercings, que me está diciendo que tengo que dejar de tomar cerveza. Entonces tú directamente incluyes esto programas esto en tu cerebro y empiezas a caminar en creencias que al fin y al cabo, queridas, queridos, realmente no están en la Biblia. Concretamente en la Biblia no está escrito que una mujer no pueda llevar piercings, que alguien no se pueda tatuar. Y cuando no voy a entrar en el debate del tatuaje, porque cuando entras en el debate del tatuaje te sacan un versículo del Antiguo Testamento, que es como el antiguo, el pensamiento de antes, y el Nuevo Testamento normalmente viene como
a través del arco iris, ¿no? Bueno, estoy entrando en muchas simbologías cristianas, pero básicamente es eso, ¿no? Te van a traer versículos que tienen que ver más con un contexto que con un testamento, ¿no? Que con un orden, que con una obligación impuesta por Dios. Entonces, eso, yo recuerdo que vivía en la iglesia, crecía en la iglesia, adoraba a Dios, iba a la escuela dominical, asistía a los ensayos de danza, me apunté incluso a clases de guitarra que llevaba el pastor, hacían clases de piano, clases de canto, o sea, yo estaba muy metida adentro, que incluso muy pequeña yo ya iba a eventos a las que iban las mujeres adultas, como por ejemplo un ayuno de mujeres que durante 3 días ayunaban. Ya mi madre desde pequeña me llevaba a caminos, a eventos, a actos que ellos hacían, que joder, yo a día de hoy si volviera a ser cristiana, que no es el caso, a mi hija no le impondría hacer este tipo de actos, ¿no? Yo creo que no es necesario. El niño pues tiene que ser niño, ¿no? Y considero importante hacer este paréntesis porque forma parte de cómo yo lo viví, ¿no? Y nada, a medida que fui creciendo y demás, había un grupo, ¿no? Los líderes de jóvenes, en el que pues en un momento me dijeron a mí junto a otras niñas que yo ya estaba muy avanzada espiritualmente, porque sí hay que tener en cuenta que yo desde pequeña siempre tenía una sensibilidad espiritual. Luego con el tiempo me he dado cuenta que son dones que te da la vida, dones con los que vienes, dones que te da el universo, ¿no? La clarividencia, la mediunidad, el tener muchos sueños premonitorios, lo que los cristianos llaman profecías, ¿no? Y yo siempre he sido muy sensible a eso, siempre he tenido sueños proféticos, siempre he tenido sueños casi podría decir astrales, ¿no? En los que sentía que bajaba de las escaleras, que flotaba, que volaba, o sea, siempre he tenido experiencias muy paranormales en mi vida, ¿no? Entonces el cristianismo al final no era lo que resonaba, ¿no? con mi esencia, con mi sensibilidad espiritual. Yo recuerdo que entonces los líderes empezaron como a decirme, mira, ya estás muy avanzada espiritualmente, tú ya no tienes que venir a la escuelita dominical. Y yo tenía 11 años, ¿no? Y la escuela dominical era hasta los 13, me parece. No estoy muy segura, pero creo que era a los 12 o los 13, ¿no? Y me dijeron a los 11 años, no, tú ya estás muy despierta espiritualmente, lo que decimos despierta. Tú ahora, a partir del domingo siguiente, vas a ir abajo con los adultos. Abajo es donde hacen el culto, ¿no? Las alabanzas, las ofrendas, la Santa Cena, etcétera, etcétera. Y yo, claro, súper contenta, ¿no? Digo, qué bueno, ¿no? Estoy muy avanzada, he crecido espiritualmente. Bueno, pues nos vamos. Recuerdo que más adelante nos mudamos. Fue un proceso bastante difícil porque estábamos muy arraigados a esa iglesia. Los pastores de esa iglesia pues lo tomaron muy mal, ¿no? Esa decisión tomada por mis padres. Resumiendo, porque no voy a entrar en detalles, obviamente, y bueno, pues parece que hubo una distancia y demás. Nosotros nos mudamos a otra ciudad por, bueno, situaciones que conciernen más pues el matrimonio de mis padres y demás. Y en esa nueva iglesia a la que llego es como todo nuevo. Yo que estaba muy acostumbrada, ¿no? a tener como esta proximidad con los líderes de jóvenes, mi madre mejor amiga, ¿no? De los pastores, que son como autoridades, gente muy respetada, ¿no? en esa comunidad al fin y al cabo. Y claro, llegar a una iglesia donde, Dios mío, mi talento, la danza cristiana, el estar con los jóvenes, el orar por gente, el imponer las manos, porque yo ya como que empecé a ganarme la confianza, ¿no? De los líderes, de los pastores, y ya tenía como un nivel entre los jóvenes cristianos bastante superior en lo que respecta a la espiritualidad, ¿no? Por eso es que creo que este testimonio que estoy contando es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que
tenía como una cierta imagen en esta comunidad, ¿no? Siempre he sido como, wow, muy admirada, wow, tan joven y ya hace esto, hace lo otro, ha dado pasos, ha entregado su vida a Dios, le ha entregado su vida a Jesús, ¿no? Siempre he sido como la joven ejemplar, ¿no? Entonces, claro, yo llego a esta iglesia, todo nuevo, todo empezar de cero. La iglesia nada que ver con la que yo crecí, donde yo estuve bastantes años. De hecho, era la mejor amiga de la hija del pastor. O sea, un sitio donde estaba en mi casa a pasar un sitio donde era bastante frío, donde los jóvenes... Tú ibas los sábados y se hablaba de la vida de los otros, ¿no? Era como más libre. La gente creía en Dios, pero era como bastante frío, ¿no? Sangre bastante fría y bastante muerta, ¿no? Y yo recuerdo que yo en ese momento, hubo un momento en el que me impuse un poco por influencia de mi mamá, ¿no? Oye, ¿qué tal si te levantas tú y traes este ministerio, como dicen en la iglesia, de la danza cristiana, danzas y demás? Y claro, ahí yo escuché que el pastor de esa iglesia tenía una hija que dejó el cristianismo, un poco como yo, pero no tanto. Es como que se acercó mucho a lo que es la espiritualidad, ¿no? Desde el punto de vista budista, el hinduismo y demás. Y no sé si se dedicaba a hacer Bollywood o algo así. Bueno, de lo poco que yo me enteré, porque yo de verdad que los chismes poco, ¿eh? Y entonces el pastor de ahí es como que tenía mucho rechazo, ¿no? A lo que es danzar, prohibió que se danzara, pero resulta que en esa iglesia había otro ministerio de danza. Entonces es como que dije, bueno, voy a encontrar mi lugar, esto que perdí en Madrid, ahora estoy en Extremadura, voy a sacar este ministerio, a florecer. Y yo nada, recé, oré, pedí a Dios y... pues nada, Dios escuchó mis oraciones y permitió que el pastor pues aceptara, ¿no? Y yo me acuerdo que un día dancé, con el tiempo otras niñas se acercaron, dijeron que les interesaba, que les gustaba. De un momento a otro me volví profesora de danza, impartía, pero claro, algo a tener en cuenta, lo que mi madre no sabía, porque a todo esto yo era bastante influenciada por mi mamá, ¿no? Que estaba muy metida, como bien he dicho al principio del testimonio. Lo que ellos no sabían es que yo tenía una doble vida. Una niña de 11 que quería convertirse en estrella, pero también quería una vida normal y fingió ser alguien más y fue bueno por un rato, pero ya tiene 17 y la vida es más complicada. Y ya se cansó de fingir siempre. Se llama Miley Stewart. Yo tenía una doble vida. Yo estaba en un momento de adolescencia y ese es el peligro a veces del cristianismo, ¿no? Tú entras en tu adolescencia, que es un periodo donde las hormonas están a flor de piel, tu cuerpo cambia, entras en la pubertad, hay un cambio natural, hay un cambio biológico que ocurre en tu cuerpo cuando eres adolescente. Entonces, esta idea de venir a imponer a los jóvenes, a los adolescentes, que la sexualidad es mala, que la sexualidad no es de Dios, pero desde un lado negativo, desde un lado incluso castigador, condenador, oscuro, lleno de sombras, donde el diablo viene y te tienta. Es peligroso porque un joven que está en un periodo de pubertad, que las hormonas están en desarrollo, necesita que le expliques lo que es la sexualidad primero que todo, porque la sexualidad es nuestro origen, venimos del sexo. Queridos y queridas, nuestros padres han copulado para darnos vida, para que hoy estemos aquí. Estamos aquí gracias al acto sexual de mamá y de papá. Entonces, qué importante, ¿no? Es hablar y advertir desde el amor, porque al final predican eso, ¿no? Predican que Dios es amor, predican que Jesús es amor, pero luego son muy dogmativos, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no?
viven como con este miedo y lo van imponiendo y lo van transmitiendo de generación en generación, lo cual a mí me parece bastante peligroso, ¿no? Entonces, claro, yo iba al instituto, yo tenía amistades, yo tenía compañías con quien yo me sentía bien porque sentía que era yo misma. Hablábamos de sexo abiertamente, hablábamos de masturbación, hablábamos de todas estas cosas, ¿no? Mis amigas me contaban sus experiencias sexuales y a mí yo gozaba de escucharlas, ¿no? Y luego cuando llegaba a casa tenía que volverme a poner la máscara de la niña santa cristiana porque tenía una imagen, porque yo tenía una imagen que me pesaba al final del día, pero que tenía que mantener no solo a nivel de la iglesia, sino delante de mi mamá y delante de mi papá. Entonces, este peso de la joven, de la church girl, yo era la church girl, la joven cristiana, la joven ejemplar, la joven que habla en lenguas, las lenguas del espíritu. Para los que no saben lo que son las lenguas de fuego en el cristianismo evangélico, os invito a buscarlo en Google, nuestro amigo Google. Esta joven ya se ha bautizado en aguas, estaba bastante avanzada. Lo que no era normal hacer en un joven, yo era la que daba el paso, ¿no? Yo de hecho me acuerdo que ya estaba muy metida, ¿no? Entonces, claro, al final del día yo llegaba a casa y tenía que... Y yo me acuerdo que en el camino a casa, después del instituto, es que os juro que era tanta la presión que yo me ponía a orar y a pedirle perdón a Dios por todas las conversaciones que yo había tenido con mis amigas. Yo le pedía a Dios perdón por haber hablado con mi amiga fulana sobre el sexo, sobre sus relaciones sexuales. Yo le pedía perdón a Dios porque en mi intimidad me tocaba como toda joven, porque en mi intimidad yo tenía un vínculo con la masturbación, me sentaba muy bien, me encantaba masturbarme, pero me sentía muy culpable en el interior. Yo me imaginaba a Dios en el cielo mirándome y juzgándome y diciéndome: hija, no está bien que te estés dando ese placer, no está bien. Yo me sentía muy culpable. Y otra cosa era que mi madre siempre ha sido muy sensible a lo espiritual, y la carga que yo tenía de hacer mal, de pecar y demás, al final del día ni siquiera era porque Jesús, porque Dios me juzgara. Si bien es cierto que cuando yo me masturbaba tenía mucho la imagen de Dios, ¿no?, en el cielo mirándome y juzgándome y señalándome y diciendo: no te escribiré en el reino de los cielos, vas a irte al infierno. O sea, era tan heavy la programación mental que yo veía eso, ¿no? Si bien es cierto que he dicho esto al principio, mi mayor miedo era el de mi madre, porque mi madre, os juro que cada cosa que hacía ella lo veía o en sueños o Dios de alguna manera se lo revelaba. Algunos a lo mejor diréis: bueno, a lo mejor ya sabes, como toda madre estricta, te vigilará en el instituto. Y esa obsesión, este dogma cristiano le llevaba mucho a tener mucho control sobre todos nuestros movimientos, sobre todo lo que hacíamos, porque nos quería sin tacha y en santidad, y ser el ejemplo de Jesús para los otros jóvenes que os ven en la iglesia. Entonces ese peso que yo cargaba a medida que iba creciendo me pesaba, porque más me daba cuenta que me costaba ser una cristiana perfecta, porque cada vez más me daba cuenta que me costaba vivir sin tachas, porque de hecho cuando yo miraba la vida de mis padres, sin entrar a un juicio, pero yo creo que forma parte mucho de cuando eres cristiana y estás muy metida, ¿no? Es como que es como que tu ego se hincha, en cierto modo, cuando tienes como un nivel, cuando tienes una imagen en la iglesia. Yo tengo la sensación que es como que tu ego se hincha, ¿no? Y tienes como mucho esto de ser la mejor, de ser un ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me pesaba. Me pesaba porque me daba cuenta que no podía, no conseguía
ser una joven ejemplar, como me lo pedían. Tenía muchos deseos, yo siempre he sido una niña bastante sexual. Para los que entienden de astrología, tengo mi Venus en Escorpio, señores. O sea, Venus en Escorpio es el placer, es muy fuerte. Pero el miedo a no agradar, el miedo a no estar a la altura, al final hacía que yo siempre quería alejarme, pero pues volvía, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Que en mi casa había una presión muy grande en lo que respecta a la religión, ¿no? Por ejemplo, se nos imponía ayunar 7 días, se nos imponía ayunar 3 días en mi hogar, cuando muchas veces yo no quería. O sea, tú imagínate, tienes que ir al instituto, tienes que estudiar, tienes una presión. Los que están en el sistema escolar sabéis la presión que es, ¿no? El día a día, los deberes, estudiar, los exámenes. Y yo iba muchas veces con el estómago vacío porque ayunábamos para Dios, para Jesús. Pero claro, yo en el fondo había una parte de mí, aunque yo estaba muy metida, ojo, que se decía, joder, y a mí alguien me ha preguntado si yo quiero ayunar, porque tengo a mi amiga fulana que sus padres ayunan y ella no ayuna, en plan, ¿qué injusticia es esta?, ¿sabes? Pero claro, el miedo de no la puedo decir no a mi figura materna, porque si la digo que no, ella automáticamente interpreta eso como que estoy en pecado. Y por favor, o sea, no le vas a mostrar a tu figura que estás en pecado, o sea, no, por Dios, o sea, tú eres una santa, estás en santidad. Cuando hacía 3 horas estaba en el recreo hablando de los tamaños de los penes con mis amigos, ¿vale? Grandísima la presión. Por eso es que lo vuelvo a repetir, estoy muy feliz y estoy encantada de poder compartir esto abiertamente. Estoy segura que detrás de la pantalla algún joven, algún día, a lo mejor en unos años, a lo mejor mañana, a lo mejor en una semana, caerá en este podcast y, oye, tal vez te dé una voz de aliento. Obviamente sabemos que a nadie le gusta que le despierten cuando está dormido, pero este podcast al final es un espacio donde realmente poder soltar, ¿no? Os invito a que podáis soltar y a lo mejor os resuena, ¿no? lo que yo he podido vivir en mi cristianismo personal. Entonces, bueno, yo recuerdo que el primer momento de mi adolescencia que me hizo realmente querer dejar la religión fue que yo en la escuela, en el instituto, lo pasaba muy mal. En ese instituto en la ciudad a la que nos mudamos con mis padres, cuando dejamos Madrid, yo era la única negra y viví bastante racismo, bastante xenofobia incluso. La gente tenía miedo de sentarse en el bus conmigo, la gente de los jóvenes de nuestra edad. Y yo era la única negra y el recreo para mí era un infierno, porque era bajar al recreo y avalanchas de qué gorda, qué fea, qué negra eres, Y yo, claro, pasaba muy mal, ¿no? Y claro, él tenía este lado de, bueno, tengo que ser la cristiana ejemplar y era tan programada que lo tenía que no era capaz de hacer justicia por una injusticia que yo estaba viviendo en ese momento. No era capaz de alzar la voz y decir, oye, vete a la mierda, tío, vete a la mierda, ¿de qué vas insultándome? Soy un ser humano como tú. Pero claro, era tan fuerte este miedo de voy a decir algo incorrecto, voy a dejar que Dios haga justicia, que nunca decía nada. Hasta que hubo un año en el que me harté, me transformé completamente y me volví bastante rebelde, ¿no? Y en el instituto, primero que se metía conmigo, al primero que le daba de hostias, al primero que me enfrentaba, al primero que... Bueno, nunca llegué a dar hostias, pero siempre amenazaba, iba con mi furia, ¿no? Y empezaron a respetarme. En un momento empecé como a ponerme una imagen, ¿no? No creo que alcanzara el amor propio, pero I used to pretend. Fingía amarme, fingía ser súper segura de mí misma y me la acabé creyendo, aunque muy difícil porque tened en cuenta que seguía siendo adolescente. Y empezaron a respetarme, empecé a ganar amigos, empecé a tener un poco, ¿no? Pues mi gente, ¿no? Si no me podía juntar con ellos, me juntaba con otros, con estos otros. Y empezaron a disminuir, ¿no? Los ataques de bullying y demás. Y yo recuerdo que
no sé, pasó algo en el instituto y yo recuerdo que los profesores, he de decir que también eran racistas. Yo estaba en un pueblo muy pequeñito, ¿vale? Y cuando uno hacía lo mismo que yo hacía, le daban oportunidades, pero a la que era yo la que tomaba justicia, a la primera de cambio llamaban a mis padres o me ponían un parte y me mandaban a casa, ¿sabes? O sea, estos tipos de injusticia, ¿no? Yo recuerdo que una vez, lo inimaginable, yo nunca me imaginaría que me pudieran dar un parte para irme a casa 2 días. Me enfadé mucho, me mandaron a casa y mi padre se cabreó y me mató, me dio a golpes, ¿no? A golpes de cinturón y demás. Y te juro que ese día me hizo entrar en reflexión. Me dije, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que siendo cristianos, Dios, que se supone que es amor, permita que yo primero viva injusticias en el colegio, en el instituto, y por consecuencia actúe, que no tomen en cuenta que yo actúe por más bien un instinto de sobrevivencia? Yo necesitaba sobrevivir. Que mi padre no haya entendido esto, que me dé a golpes y que encima esté justificado por la iglesia, por la religión, que se le maltrate a un hijo sin que haya una justicia. O sea, me parecía que todo lo que yo estaba viviendo era súper injusto, ¿no? Y decía así, hay un Dios y que ese Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que me deje vivir esto, no? Pero claro, era tan fuerte esto de no has agradado a Dios, no has agradado a tus padres, que son tus dioses en la tierra. Había mucha esa creencia. Te has portado mal, entonces te lo mereces. Y hay un versículo, de hecho, en la Biblia que dice, padres, corrijan a vuestros hijos, ¿no? Y entonces muchos cristianos han tomado ese versículo como que es correcto dar latigazos a tus hijos con un cinturón porque la Biblia lo dice y lo acepta. Hay mucho dogma en la iglesia. Bueno, aquí estoy de vuelta. He ido a hacer una mini pausa, una puti vuelta. Y aquí estoy de nuevo. Algo que quería remarcar, otro golpe de realidad que tuve durante mi infancia en el que me di cuenta, ¿no? que la religión, por muy buena que fuera, era bastante injusta, ¿no? O la religión o el cristianismo que era impuesta, ¿no? por los cristianos al final, ¿no? No sabemos si realmente Dios estuviera de acuerdo con ello. Creo que no. Creo que de lo poco que conozco a Dios, creo que no, pero bueno. Otro golpe de realidad fue que toda mi infancia crecí viendo un vínculo de relación tóxica, muy tóxica, mucha violencia, muchos maltratos hacia la mujer, mucha injusticia hacia la mujer y mucho machismo. Crecí con una figura paterna que estaba muy arraigada, ¿no? A la cultura africana, a esta idea de que la mujer es inferior. La figura paterna era el que llevaba todas las finanzas al fin y al cabo, ¿no? Y el que pues se creía al fin y al cabo con el poder, ¿no? De imponer, de mandar, de maltratar, de humillar. Y yo desde muy pequeña, viendo el dolor que se podía crear a través de las palabras, cómo se podía hacer daño y destruir y bloquear a una persona solo con el poder del dinero, cómo se le podría humillar a una mujer por el hecho de sentirse más, cómo se podía ser tan infiel, cómo se podía mentir, cómo se podía incluso llegar a maltratos y abusos físicos sin importar las consecuencias. Y el domingo, limpiarse la cara, ponerse crema hidratante, muy importante para los negros, ponerse los zapatos, la camiseta de domingo y ir a dar la imagen de la familia perfecta. Eso es algo que
yo desde mi pensamiento de pequeña me sorprendía y me flipaba. O sea, siempre fui muy madura para este tipo de reflexiones y siempre observaba y decía, pero es que no es normal que en mi casa haya maltratos, haya violencia, haya todo esto y que Dios no haga nada y que no se haga justicia y que Dios no permita que mínimo se divorcien. O sea, siempre que yo traía a la mesa en mi adolescencia divorcio, la palabra divorcio, la respuesta que yo obtenía de mis figuras era no, porque la Biblia dice que no hay que divorciarse. Hasta que yo investigué y dije, bueno, dicen que no hay que divorciarse, querida, querido, a mis figuras, en caso de tal, pero en caso de que haya adulterio, es permitido divorciarse. Pero claro, el dogma, la iglesia, los consejos, los malos consejos, le llevaban a mi figura a seguir aguantando y aguantando y aguantando algo que no daba más. O sea, yo siendo cristiana, estando muy metida, sabía, tenía enfrente una relación tóxica que no llevaba más, que lo mejor que podían hacer era separarse. O sea, ¿os imagináis aquel nivel? ¿En qué contexto yo crecí para darme cuenta de eso tan pequeña? O sea, yo me daba cuenta de eso, yo hablaba de divorcio, yo hablaba de separación a mis figuras teniendo 9 años, porque lo que vivía no era normal. Una vez a la semana la policía estaba en mi casa. O sea, era heavy lo que yo veía. Entonces era tan fuerte que yo decía, pero ¿cómo es posible que haya un Dios en el cielo que es amor, que condena esto y que condena lo otro, y que yo viviendo todo este sufrimiento no haya nadie que haga justicia, tío? Aunque sea le den un golpe de remordimiento a esta figura para que entienda que no puede vivir maltratando físicamente a alguien. O sea, que es lo más loco que puedes hacer. Para mí siempre fue una barbaridad, nunca lo normalicé. Entonces ese fue un golpe. La vida hizo que en 2016 yo ya estaba cansada de esa ciudad, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejaba de ser la negra. Nunca tuve novios, nunca tuve relaciones. O sea, yo era como la amiga de las guapas, ¿no? A mí me hablaban y me decían, no, a mí la que me gusta es tu mejor amiga. A mí la que me gusta es tu amiga, ¿no? Os reconoceréis, ¿no? Las que hemos sido las amigas de las guapas. Y que hoy, mira, glow up o no. En fin, en 2016 mi padre tiene una oferta de trabajo en Francia, en el sur de Francia. Todos nos mudamos y yo súper feliz, era mi oportunidad de poderme ir. Dios ha escuchado mis oraciones. Yo llevaba tiempo pidiéndole a Dios que nos fuéramos de ese lugar porque yo lo estaba pasando bastante mal. Pasé por un periodo de depresión, engordé un montón, pasé por una obesidad adolescente y una ansiedad, una necesidad de comer, estaba muy apegada a los dulces y era como lo que mi refugio, me refugiaba en la comida, ¿no? Yo me refugiaba en la comida porque de hecho mi padre donde trabajaba en Extremadura pues era un pueblo. Para ir al pueblo un poco más grande donde estaba el Mercadona, donde estaban los supermercados, donde estaban las tiendas de ropa, teníamos que hacer 10 minutos en coche o pedirle a alguien, a mi padre, y no sé, no recuerdo, pero creo que no habían buses, ¿no? Que tenías que ir en coche. Y claro, yo estaba en un pueblo aún más pequeñito donde nada, o sea, la única negra, la única familia negra y siempre que montaba en el bus para ir al instituto al otro pequeño pueblo, no veas, o sea, nadie se quería sentar conmigo, la que se sentaba conmigo era casi obligada, ¿no? Pero bueno, oye, luego pues empecé a entablar conversación con la chica que me sentaba y me gustó bastante, ¿no? Que la vida, que Dios, como lo queráis llamar, me pusiera al fin y al cabo una persona con la que pude hablar y con la que no me sentía discriminada, ¿no? Yo recuerdo que en esa etapa las personas que más contaban en mi vida eran las personas que no me discriminaban por mi color de piel, eran las personas que me querían por quien yo era, ¿no? Así que un besito si caéis en este podcast. Gracias por la experiencia que tuve en Extremadura, en Navalmoral, las personas que estuvieron ahí. Y nada, aunque hoy no haya contacto, estemos en contacto cero, os mando un abrazo caluroso, ¿no?
y bienvenidos a este testimonio. Entonces nada, yo seguía viviendo mi vida de joven cristiana. En 2018 yo ya llevaba 2 años en los que estaba muy cansada de lo que vivía en mi casa. Pasó de ser un conflicto entre una relación tóxica a ese vínculo pasado a ser tóxico conmigo. Había mucha toxicidad entre mis padres y yo. Yo me sentía oprimida. No tenía esta libertad de ser quien yo era. Pero claro, yo más crecía, más me afirmaba. Que es algo que no terminan de entender algunos padres. Un adolescente, o como dicen de forma humorística los brasileños, un aborrecente. Un adolescente no es una persona rebelde que está contra ti, que te odia, no deja de ser tu hijo, el niño que tú criaste. Lo que pasa es que cuando uno ya entra en la edad adolescente pasa por cambios y pasa por una crisis de identidad. Es decir, que te das cuenta que lo que tú veías de pequeño, que era, desde pequeños tenemos un vínculo fuerte con los padres. Un niño pequeño cree que es como la extensión del padre, la extensión de la madre. Y empiezas a crecer y te das cuenta de que yo no soy una extensión de mi madre y de mi padre. Que mi padre, mi madre se pueden ir y yo no me voy con ellos, pero pueden volver y vuelven a casa. Entonces, si yo puedo caminar por mi lado y coger este objeto sin necesidad de mis padres, es que soy un ser independiente de ellos, ¿no? Y ahí es donde entra la crisis de identidad. El ya no tomo todas estas creencias que me han inculcado mis padres desde pequeño, sino que empiezo a hacer mis creencias, empiezo a forjar un poco mi personalidad, mi identidad, quién soy, mi ser único con mi nombre personal, a través de, las influencias de los amigos, los medios, mis gustos, mis clases extraescolares, etcétera, etcétera, y mogollones de cosas donde la vida nos enseña. Nada, yo recuerdo que sentía que no podía ser yo misma, ¿no? Era como que me sentía oprimida. Mis padres eran bastante estrictos, súper mega estrictos, y a la mínima de cambio me quitaban el móvil. Una vez hubo un gran conflicto porque me metí a TikTok, que en aquel tiempo era Musical.ly, y yo hacía vídeos bailando, que era lo que más me gustaba, y siempre era un conflicto, ¿no? Lo que a mí me vibraba, lo que a mí me hacía bien, lo que a mí me sentaba bien. Al final del día, cuando salía de ese instituto donde me hacían bullying, donde me discriminaban por mi color de piel, yo al final del día llegar a casa, comerme mi plato de comida y ponerme a hacerme vídeos musicales y ponerme a bailar música, como dicen los cristianos, mundana, a mí me hacía vibrar. Pero claro, para mis padres eso era un conflicto, ¿no? No te dicen... Bueno, a mí sí me lo dijeron, pero en la iglesia no te dicen no escuches música mundana, pero te la hacen entender, hacen prédicas sobre la música mundana, hacen prédicas sobre, esta gente son Illuminatis y demás, que al final no vamos a entrar en qué es verídico o qué deja de serlo. Al final entramos, ¿no?, en la idea del dogma, ¿no?, de imponer y de, al final, amedrentar estos jóvenes, que al final son jóvenes viviendo su juventud, en que esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. Y yo mi cristianismo lo vivía así. Yo escuchaba mi reggaetón, me escuchaba mi Arcángel, me escuchaba mi Daddy Yankee, me escuchaba mi Sech, yo me escuchaba mis musiquitas, mi reggaetón, mi dembow, el alfa. Yo tenía amigas que escuchaban muchísimo dembow, pero yo llegaba a casa y no podía escucharlas. O si las escuchaba, las escuchaba en bajito. Y si mi madre llegaba, era un conflicto, es una guerra. ¿Qué haces escuchando este tipo de músicas? ¿Tú te crees que esto agrada a Dios? Entonces, mucho dogma, ¿no?, en la religión. Pero claro, yo me empezaba a hartar, ¿no?, porque decía, joder, es que al final del día, tío, no puedo hacer nada. Llego a mi casa, el único sitio donde puedo respirar es el instituto, ¿no? Pero el instituto pues no dura siempre, dura desde las 8 en Francia hasta las 5 o 6 de la tarde, en España desde, creo, a las 8:45 hasta las 14, 15 horas, ¿no? Entonces, claro,
ya era fuerte, yo iba creciendo y yo me hacía razonamientos personales, yo leía sobre psicología, yo leía sobre muchas cosas, yo incluso me hacía preguntas existenciales, como un poco apuntando a Dios, ¿no? Y diciendo, ¿qué cojones pasa? Tapeando en Google, ¿no? Cosas del tipo, si la Biblia condena tales cosas. Pero claro, era tan grande el dogma que siempre volvía a Dios, siempre volvía al cristianismo y me negaba, ¿no? Negaba esa imagen que quería renacer por miedo a no estar a la altura, ¿no? Entonces nada, en 2018, yo ya casi para los 18 años, yo me metía mucho a los, ¿cómo se llama? A los sitios de, pues esto, a las apps de citas, ¿no? Y nada, hablaba siempre con mucha gente, pero era como mi secreto, ¿no? Si mi madre llegaba a mi habitación tenía que desinstalar la aplicación porque si no, la que me caía, ¿no? Y siempre, pues eso, una joven, adolescente, normal, con impulsos sexuales, con deseos y así. Y yo recuerdo que, nada, muchas veces me pillaron con la mano en la masa, el teléfono y cosas así, y me castigaban tiempo sin teléfono, ¿no? Y yo recuerdo que iba al instituto, iba sin teléfono, o sea, os imagináis, ¿no? La generación, o sea, yo me pasé por lo menos 1 año o 2 años sin teléfono. Si mis amigas me querían llamar, si teníamos que salir, tenía que ser por el teléfono de mi mamá. Hasta que confiaron otra vez, yo volví a mis andadas, porque es que, disclaimer, queridos padres, a los padres que me puedan escuchar, prohibir las cosas a vuestros hijos no sirve de nada. No sirve de nada. Advertir, enseñar, educar, prevención, explicación, eso es lo que va a ayudar a vuestros hijos. Y darles confianza, eso es lo que va a ayudar a vuestros hijos a ser más precavidos en ciertas cosas. Pero andar prohibiendo, andar castigando sin teléfono, andar castigando duramente, física, verbalmente, y castigos como, ala, te dejo sin comunicarte con tus amigos, algo tan, con lo difícil que es a día de hoy, ¿no? La interacción social, ¿no? Con la llegada de las redes sociales, tener amigos, tener un grupo de amigos que dure para toda la vida, bueno, que vaya contigo y con las que tengáis cosas que compartir y con las que crezcáis, con quien crezcáis juntos, es muy difícil a día de hoy. Entonces, apartar a tu hijo, castigar a tu hijo, apartándole de algo tan importante en la adolescencia como es la interacción social, o sea, que no lleva a nada, no lleva a nada, más que a crear adultos infelices, asociales, con ansiedad social. Heme aquí, una persona que es totalmente ansiosa socialmente, no sirve de nada. Y yo recuerdo que en 2018 pues conocí a un chico por redes y me encantó, y era como el primero, ¿no? Que realmente quiere tener una relación conmigo, que me ve guapa, y claro, tú a esa edad pues tienes como estas ganas de amar, ¿no? Y de que te amen, y sentirte deseada es algo que hace vibrar tu cuerpo, ¿no? Al final del día. Recordemos que seguía siendo adolescente, tendría 16, 17 años, 17 años creo, sí, 17 años. Entonces, claro, yo no le digo a mis padres, en esa época pues eran los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Y yo nada, me cogí un Uber, me lo pagó una amiga, luego se lo devolví y demás. Les dije a mis padres que iba a ver unas amigas, bueno, les mentí. Otra cosa, padres, vuestros hijos os van a acabar mintiendo si no confiáis en ellos. Si no les dais un voto de confianza a vuestros hijos, es muy probable que vuestros hijos os mientan y hagan cosas que les puedan poner en peligro. Pequeño disclaimer. Así que nada, fui a ver a este chico, bueno, un catfish, porque no se parecía nada a la foto de perfil, pero bueno, que era joven como yo, y nada, estuvimos juntos, no pasó nada, nunca hice nada, pero claro, era la época de los chalecos amarillos, y mis padres era como prohibidísimo irte a dormir en casa de amigas. Si te vas, vuelves en la noche.
Entonces, claro, con los chalecos amarillos yo fui a pedir un Uber, el Uber me lo canceló porque estaban todas las calles cortadas. Mira cómo Dios, la vida hace las cosas, ¿vale? Vamos, no podía volver a casa. El chico este no tenía dinero para incluso ayudarme a coger un Uber y llegar a mi casa. Todas las calles cortadas, el Uber me dejó tirada y nada, todo un rollo. Acabé llamando a una chica de la iglesia, que me trajo hasta casa. Yo fui haciendo stop, me dejaron en un punto y nada, yo confiando en Dios de que no acabara en una red de estas, ¿sabes? Y nada, yo cuando llego a mi casa, claro, tened en cuenta que yo en ese tiempo en el que estaba buscando soluciones, mis padres me llamaban y yo no respondía. Yo estaba cagada de miedo porque mi intuición me decía que se iba a montar. Bueno, o sea, yo sabía que de ahí yo no salía salva. Yo sabía que los milagros, yo en ese momento mi creencia era: los milagros existen en casos excepcionales, pero como a mí Dios, cuando hago este tipo de cosas, me castiga, aquí no hay milagros, aquí no me va a caer un Uber, o sea, no, yo acabo de mentir a mis padres, he hecho un pedazo de pecado, así que no vuelvo a casa. Yo lo sabía en el fondo de mí. Así que nada, volví a mi casa, pero súper tarde. Mi padre fue a recibirme fuera y le preguntó, ¿no?, a la joven esta de la iglesia: oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y ella dijo: bueno, yo voy a dejar que tu hija te explique, ¿no? Ella me ha explicado, pero yo voy a dejar que ella te lo explique por ella misma. Y dice él: bueno, vale, pues ya hablaremos. Era un sábado, ¿no? Y el domingo había que ir a la iglesia. Bueno, pues el domingo te preguntaré qué más ha pasado si no me cuenta la verdad. Claro, yo llego a casa, mis padres todos enfadados. Mi padre, bueno, se puso súper bravo, incluso me amenazó con tirar una botella de vino. O sea, está súper cabreado. Me llevé unos cuantos golpes físicos. Y ahí fue, es importante que cuente esto porque ahí fue mi gran golpe a la realidad. Realmente fue un golpe, fue un espasmo de reflexión hacia mi vida y donde yo estaba metida, ¿no? Incluso me atrevo a decir a estos votos en los que yo había dado mi vida y mi energía, ¿no? Yo recuerdo que ese día me dije: aquí ya se acabó, estoy muy cansada de la prohibición de mis padres, estoy cansada de que me siento oprimida, estoy cansada de que yo no pueda ser una joven normal como todos, que tenga tanta presión encima, que tenga tanto peso, que no pueda tener un novio. O sea, en plan, tengo 17 años, en plan, estoy viviendo y estoy experimentando. O sea, necesito sentirme libre. No me sentía libre, no podía ser yo. Algo que amaba tanto como bailar se me apagó, me lo apagaron porque no agrada a Dios, porque no puedes hacer esto, porque no te puedes dedicar a esto. Algo que, o sea, todo lo que a mí me hacía vibrar en mi periodo adolescente, todo lo que a mí me hacía feliz, la música mundana, secular, al final es música, el baile, o sea, todo este tipo de cosas, para mis padres era pecado. Pecado, pecado, pecado. Tienes que dejar esto y ser la joven cristiana ejemplar. Y a mí eso me dolía muchísimo, ¿no? Y yo ese día que me dijo, que me dieron golpes, que me insultaron, que usaron palabras muy hirientes. Incluso se me preguntó: ¿qué pasa, que ya no eres virgen? O sea, qué fuerte, ¿no? Estaba inculcada esta idea de no, tienes que ser virgen. Y ahí es donde yo entendí que mis padres, su mayor miedo era que yo perdiera mi virginidad o acabara quedando embarazada de manera precoz. Y eso es lo que les llevaba a sobreprotegerme, a oprimirme y a hacerme sentir mal o criarme un poco desde el miedo y desde la opresión y desde la manipulación finalmente, ¿no? Lo que se volvió bastante tóxico porque ya a mí me atoxigaba, ¿no? Me atoxigaba. Así que nada, ese día yo, claro, empecé a gritar porque me dolían los golpes y dijo:
bueno, es tarde y no quiero que los vecinos se alarmen, vete a dormir porque mañana nos vamos a la iglesia, pero verás lo que te va a pasar después. Y yo, claro, el miedo de que, Dios mío, ya está, me va a dar a golpes, me va a dar a golpes, me va a dejar muerta, me va a dejar tuerta, porque me lo decía, me amenazaba y me decía, te voy a hacer daño por lo que has hecho. Y yo, claro, llevada por el miedo, me dije, no, yo esto no me lo puedo permitir. Como yo, ya, los niños que han vivido en familias tóxicas, los niños con traumas como yo, hola amigos, sabéis muy bien lo que es conocer cada paso, cada camino, te sabes ya los horarios, porque estamos tan acostumbrados a mentir que yo sé los gestos de mis padres, sé cuando son los pasos de mi papá llegando a mi casa, cuando eran los pasos de mi mamá, la forma de abrir, de poner las llaves en el cerrojo, y me sabía los horarios. Yo sabía que los domingos a las 6 de la mañana nadie se despierta, sobre todo si se han acostado tarde. Entonces yo cogí ese día a las 6 de la mañana en silencio. Mi madre era la típica que se despertaba con el ruido de una hoja. Se cae una hoja y se despierta. Pero ese día todos estaban dormidos. Yo dije, yo no me voy a arriesgar a vivir violencia. Yo no me voy a arriesgar a vivir maltrato por... Vale, sí, habré quizás hecho... mi error ha sido al final el mentir, pero si hubiera dicho la verdad, se lo hubieran tomado incluso peor, ¿no? Eso es lo que existe al final en la mente de un hijo que crece en un hogar bastante estricto y cristiano y religioso, ¿no? La mentira compulsiva. Entonces, yo les escribí una carta de despedida, cogí unas cuantas ropas, tenía un poquito de dinero. Me quitaron el móvil, es verdad, me lo confiscaron antes de entrar, entonces pues me lancé a la aventura sin móvil. Cogí mi mochila, poquita ropa, dejé la carta de despedida, les dije que estaba harta, les dije que... De hecho, algo que recuerdo en esa carta es que les dije que desde pequeña siempre me sentí la oveja negra, ¿no? Y siempre sentí que todos los conflictos que había en casa fue por mí, ¿no? Es decir, que si mis padres estaban juntos era por mí, o sea, que si yo no hubiera existido, que si yo no existiera, ellos no estarían juntos, ¿no? Ellos no estarían juntos, me explico. Así que nada, chicos, básicamente me fui, cogí un bus. Yo creo que ese bus en aquel tiempo, bueno, era bastante barato. Me fui a la ciudad al lado, que estaba a media hora. Y nada, llegué, lloré la llorería. No tenía móvil, entonces iba preguntando a la gente, oye, perdona, ¿sabéis dónde puedo alojarme, dónde puedo dormir, dónde puedo estar? Mira, me ha pasado esto. O sea, yo iba pidiendo ayuda, auxilio a la gente en la calle. Y nada, voy a la comisaría, me preguntaron que si yo quería denunciar. No quise. Y nada, estuve 3 semanas. Primero estaba en una especie de ¿cómo se dice? En un sitio de acogida, ¿no? Donde acogen a las personas que están en la calle prácticamente, ¿no? Hay como literas, está el lado de las mujeres y el lado de los hombres. Y yo la verdad es que me sentí bastante bien porque dije, joder, por lo menos, primero que todo, estoy durmiendo sola la primera noche y la segunda noche, creo que la segunda noche dormí con gente y no me ha agradado nada la vibra y la comida y todo. O sea, es que solo estaban gente borracha y personas que están en la calle, ¿no? Por desgracia. Y nada, era tan mal como me sentía que no fui. Y nada, yo tratando de sobrevivir, pues encontré una persona que me ayudó, que me acogió en su piso. Y estuve con esta persona y tuvimos un tipo como de relación de pareja, ¿no? Me sacaba 15 años, pero bueno, yo un poco... el típico método que tienes como para tener dónde dormir, te pones de pareja con alguien, ¿no? Así que fue así. Tiempo después, pues claro, eran las vacaciones de Navidad y yo pues al año nuevo tenía que volver para estudiar porque yo había dejado, o sea, mis estudios seguían ahí, ¿sabes? No los había dejado. Y no sé si me quedaba un año, creo que me quedaba un año antes de graduarme, ¿eh? Sí, me quedaba un año antes de graduarme. Sí, creo que sí, me quedaba un año antes de graduarme. Así que nada, yo vuelvo y decido hablar con el instituto.
donde en esta vez pues yo estaba en Francia, estuve en una escuela internacional donde básicamente ahí son todos extranjeros que vienen con familias que vienen a trabajar en un proyecto, ¿no? Un proyecto que es donde mi padre obtuvo la oferta de trabajo. Y todos los hijos que están ahí, todos los niños que están ahí son hijos de padres que están en ese proyecto. Entonces, claro, ahí me acogieron muy bien, con el acuerdo de mis padres me pusieron en un internado, mis padres flipando de que hubiera huido, porque algo a tener en cuenta es que mis padres pensaron que con esa carta yo me despedía de finalmente, ¿no? Porque sí, recuerdo de hecho que en esa letra yo dije explícitamente que cuando era pequeña tuve muchos pensamientos sweet, y yo creo que mis padres pues lo tomaron así, ¿no? 1 más 1, 2, ¿vale? Quiere decir que nuestra hija se nos va, ¿no? Dicen que lo pasaron muy mal, con mucha depresión. Y nada, al final pues el internado del instituto no era lo que me convenía. Bueno, era más bien el peso, ¿no? Los fines de semana tenía que volver a mi casa. Mis padres me pidieron perdón. Todo como, ¿no? Muy basado en el cristianismo. Yo tenía que seguir yendo a la iglesia y demás. Y nada, ¿no? Un poco nuevamente el peso de la religión, el endoctrinamiento, la imagen, siempre va a acabar pesando más en el cristianismo. Y me da igual lo que digáis, yo he sido cristiana y desgraciadamente el cristianismo es mucho por imagen. Es mucho por imagen. Yo siempre me obligaba a mantener una imagen, a mantener un ejemplo, una figura que al fin y al cabo yo no quería ser, porque me pesaba, porque no era yo, porque no es quien yo era, porque no me dejaba estar en mi esencia y ser yo misma. Yo estaba influenciada por padres estrictos, padres adoctrinados, y por la iglesia al final, ¿no? Entonces, claro, con el remordimiento, la culpabilidad, los versículos que me enviaban las personas, mis figuras y demás, me entró un peso de culpabilidad, ¿no? Es como, oh, Dios mío, qué mal he hecho a mi familia, los he destruido. Y yo recuerdo que volví, ¿no? Al cristianismo. Yo ya me estaba alejando y volví, ¿no? Pero lo que realmente me hizo, ya no es en plan, no es un capricho, ¿no? No fue un capricho de niña de decirme, ahora pues me alejo de la religión porque esto no es justo. O sea, realmente yo llegué a una reflexión profunda en la que dije, Dios mío, o sea, si realmente existe un Dios, si realmente hay un Dios, no creo que estuviera de acuerdo con esto. Entonces, si yo puedo huir ante tanta opresión, ante tanta violencia a la que yo estaba sometida, ante tanta presión, tanto peso por guardar una imagen, la imagen de la familia perfecta, la imagen de la joven ejemplar, la joven que está conectada con el Espíritu de Dios, con Jesús, la joven que está muy avanzada y muy elevada, ya casi ni siquiera venía de mis padres, ¿sabes? Ya venía más por mí, ¿no? Esa imagen, ese ego al que me habían programado, ¿no? A seguir y a fingir. Entonces, nada, yo volví a la iglesia, pedí perdón y demás, pero ya nada era lo mismo. Yo ya no veía a la iglesia igual, yo ya no veía a la gente igual. Yo vi mucho juicio, viví muchísimo juicio. Siempre he sido una persona muy intuitiva y yo podía sentir las miradas de juicio. Habían personas que tomaron distancia conmigo incluso, y yo ya no veía a la iglesia igual. Yo decía, ¿cómo es posible que, habiendo pasado esto, nadie se haya sentado a preguntarme qué es lo que me llevó a fugarme de mi casa? ¿Qué es lo que me llevó a fugarme de mi casa, de mi hogar? ¿Por qué me fugué? ¿Por qué hice esta letra? Porque, de hecho, algo a tener en cuenta es que fue un periodo muy difícil, toda la iglesia lo sabía, y yo estaba en búsqueda de captura, prácticamente, porque mis padres denunciaron mi desaparición.
Entonces, ¿cómo es posible que en mi desaparición he vuelto a casa y nadie haya sido capaz en esta iglesia de sentarse conmigo y de preguntarme? Solo oigo repetidamente la bendita frase: que sepas que no te juzgamos, que sepas que no te juzgamos. Y si no me juzgáis, pues mejor para vosotros, ¿no? Ya que la Biblia dice que no está bien juzgar a los otros, porque de la misma manera que tú vas a juzgar, es de la misma manera que tú vas a ser juzgado por Dios. Entonces, mejor, ¿no?, que no me juzgues. ¿Por qué tienes que constantemente repetirme y repetirme que no me juzgas? ¿Qué culpabilidad, qué peso hay detrás de ti? ¿Qué miedo hay detrás de ti con esta idea de no juzgar? En fin, y yo más vivía esto, más la iglesia ya no lo veía igual. Yo iba nuevamente por agradar a mis papás, ¿no? Yo iba más que nada por agradar y por seguir conservando esta imagen, ¿no? Pero algo se había roto en el acto de yo haberme fugado de mi casa, de la casa de mis padres. En 2020 llega el COVID, yo voy a la universidad, nuevo conflicto, crecí, decidí alejarme, me fui a la ciudad más lejos, donde más difícil me fuera volver a mi casa. Bueno, al final estaba a 3 horas de mi casa, pero eran 3 horas. Eso fue un gran conflicto para mis padres, que tenían pues muchos comportamientos tóxicos y de manipulación, ¿no? Era como que te vas. Y nada, fueron años de universidad muy difíciles porque todos los fines de semana que llegaba era un conflicto. Pero lo que ellos no sabían es que ahí es donde empezó a llegar este camino que me correspondía a mí, a Mara Stars, que era un camino lejos de las religiones, de los dogmas, lejos de los testamentos, lejos de juicios, lejos de imposiciones y de doctrinas que no me correspondían al finalmente y que no eran mi camino, ¿no? Si bien es verdad, los cristianos, de hecho, creo que el fin de semana pasado me cruzo con uno de la iglesia a la que yo iba aquí en Francia, tratando de evangelizarme, que no entendía por qué dejé el cristianismo, ¿no? O sea, yo creo que no hay casualidades. Yo ya empezaba a emprender mi camino, llegó el COVID yo creo que despertó a muchas personas, ¿no? Nos empezó a enseñar y a despertarnos acerca de las realidades que hasta ese día ignorábamos. Cosas como el medio ambiente, cosas tan importantes como es el amor, el poder abrazar a nuestros seres queridos. Yo creo que el COVID ha transformado a muchas personas porque a mí personalmente lo hizo, ¿no? Y bueno, a mí fue un poquito a golpes, por desgracia, pero me ayudó muchísimo. Yo hice una licencia en psicología, estuve estudiando psicología y de hecho antes de estudiar psicología, cuando yo volví a mi casa, investigaba muchísimo acerca de las familias tóxicas. Y yo cuando empecé a ver que cada definición que yo veía en páginas de psicología, en vídeos, como el querido psicólogo Omar Rueda, que me acompañó muchísimo en mi adolescencia, y de verdad le tengo un amor a Omar Rueda, porque te juro que sin él, y Borja Vilaseca, o sea, fueron 2 personas que me acompañaron muchísimo, aún de lejos, pero me despertaron mucho acerca de la realidad que yo estaba viviendo en mi hogar. Y de hecho creo, nuevamente lo repito, muy importante hablar de esto, porque mucho se habla de las relaciones tóxicas, mucho se habla de eso, ¿no? Del amor, del vínculo del amor y de las amistades, pero siento que no se habla mucho de las familias tóxicas. Se está empezando a hablar, pero falta mucho todavía, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta de la realidad, de lo que significaba una madre tóxica, un padre tóxico, un perverso narcisista, la manipulación. Y yo veía que cada definición, cada palabra, más y más leía, más correspondía con lo que yo vivía en mi casa. Dije yo, tengo que salir de aquí. Dicen que lo mejor que puedo hacer para combatir este toxicismo es alejarme. Y seguí mi camino. Y
elegir. Y este vídeo también lo quiero dirigir y lo quiero dedicar a todos estos jóvenes que están viviendo en familias, en hogares tóxicos. Te animo a que, como yo hice una vez, salgas y te vayas, sin importar lo que puedan decir tus familiares. Si no eres feliz, si sientes que te maltratan, si sientes que te eliminan, si hay maltrato, abuso físico o verbal, si sientes que te están haciendo la vida imposible, que te sientes oprimido, que hay violencia en tu hogar y que no te hace ningún bien, pide ayuda a tu alrededor. Si trabajas, si tienes la posibilidad de reunir dinero, reúne dinero, guarda dinero y lárgate. Te aseguro que va a ser la mejor decisión que tomes. No he dicho con eso que vaya a ser fácil. No es fácil irse de un hogar donde hay maltrato. No es fácil irse de un hogar donde hay manipulación de por medio y donde hay toxicidad de por medio. Pero no es imposible. Y al principio va a ser una gran cuesta. Al principio va a ser una decisión dura. Pero con el tiempo, cuando mires atrás, lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer y mucho. Entonces yo me fui, tomé el camino de la universidad para poderme ir lo más lejos posible. Con el COVID tenía que volver a casa. A la que abrieron todo, yo me volví directamente a mi ciudad a seguir estudiando y nada, la toxicidad sigue, ¿no? El periodo de COVID fue tan duro a nivel familiar, ya es que con todo el mundo estaba en guerra, que yo primero me encerraba en mi cuarto y eso trajo un gran conflicto, porque ¿por qué te encierras? Pues porque no estoy bien, cojones, porque no puedo más. Y nada, luego me volví a mi ciudad y cuando me volví a mi ciudad, en una clase de psicología que me enfadó muchísimo, una clase de psicología que me puso de muy mal humor. Bueno, era sociología, en psicología hacíamos sociología y el profesor habló de las diferentes espiritualidades y religiones, ¿no? Y trajo un muñeco vudú. Claro, yo que era muy cristiana, eso era como wow, o sea, contra natura, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo eso? Pero os juro que cuando yo llegué a mi casa, esa clase sonaba en mi cabeza y yo me cruzaba al profesor 20.000 veces y era raro que yo me cruzara con un profesor en mi universidad, que yo me lo cruzara en la calle, es que nunca me pasaba, pero ese profesor me lo cruzaba y me miraba y me sonreía y me saludaba y yo, claro, súper enfadada porque yo tenía mis doctrinas, mis creencias y mis dogmas acerca de que no, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. ¿Por qué me estás hablando de un muñeco vudú? Es que no tendría que ser normal, no tendría que aceptarse en clase. Pero os juro que a partir de ese día todo mi concepto cambió. Un día en la iglesia a la que fui a esa ciudad, nuevamente impuesta por mi familia, porque yo ya no quería ir a la iglesia, ya empezó como mi mente a cambiar, a mirar hacia otro rumbo, ya era libre, por tanto era libre de tomar mi decisión de si quería seguir siendo cristiana o no. Yo me acuerdo de mis padres por teléfono, lo que les daba paz era que yo fuera a una iglesia, yo buscara una iglesia. Encontré una iglesia a la que yo fui, me integré, me hice miembro y empecé a servir. Ya me llamaban para servir en lo que es acoger, ¿no? Ujier. Y yo me acuerdo que una vez, cuando volvieron a abrir la iglesia después del COVID, yo estoy sentada al final, ¿no? Y yo empezaba a ver la iglesia, las prédicas muy repetitivas. Siempre se decía lo mismo y ya nada resonaba conmigo, ¿no? Y en una de estas el pastor predica algo en donde dice que se encuentra con un judío en el tranvía y que empiezan a hablar de Dios y él empieza a compartir su Jesús, ¿no? Y ahí en un momento evoca la religión musulmana
Y dice, un musulmán que ora a Allah, a Dios, no le está orando a Dios, le está orando al diablo, ¿no? Los dogmas que se predican en las iglesias cristianas. Y claro, que en aquel tiempo yo tenía una mejor amiga que era marroquí y que volvió al Islam, ¿no? Y ella y yo teníamos una amistad así, o sea, éramos como almas gemelas pero amicales, nos entendíamos a la perfección. Y siempre ella decía, lo único que nos separa es la religión, porque tú eres una cristiana de pura cepa y yo soy musulmana. Pero es que teníamos conversaciones de gente despierta al fin y al cabo, porque compartíamos sin entrar en conflicto, siempre con el amor, compartiendo, quizás un poco queriendo adoctrinar, pero siempre desde el amor y el respeto que nos teníamos a la otra, ¿no? Mutuamente. Y yo me decía, Dios mío, es que no tiene sentido, porque yo me siento con mi mejor amiga y ella me dice que le ora a Allah, a su Dios, y que Allah le responde y que Allah hace milagros. Entonces, ¿cómo podéis decirme que nuestro único Dios es el del camino de Jesús, es el Padre de Jesús, es el de la Trinidad, el Jesucristo que murió en la cruz? ¿Cómo me decís? ¿Cómo predicáis este tipo de creencias, anulando las otras religiones como provenientes del diablo, del demonio, cuando mi amiga en su religión musulmana es feliz? La veo más sana, la veo más serena y la veo muy bien en la religión musulmana. O sea, a mí me encanta porque la veo que es recta, vivimos como, era como que al final éramos iguales y lo único que cambiaba era Jesús de Allah y ya está. Para ellos Jesús era un profeta, para nosotros ni siquiera sé qué es Mahomet para la religión cristiana, también os digo. Y ahí es donde yo empecé como a cuestionarme. Y durante el COVID yo estaba bastante enfocada, bueno, yo miraba muchísimo sobre la espiritualidad, ¿no? Yo empezaba a leer y empezaban a entrarme vídeos del despertar espiritual, pero claro, vivía con mucho miedo, ¿no? Yo siempre vivía con mucho miedo de pecar, de que acabara en el infierno, de que llegara el fin del mundo, el rapto, como lo llaman los cristianos. Hay tantas creencias, pero basadas en el miedo, porque yo las recuerdo con mucho miedo, de que llegara el rapto y que Jesús llegara, volviera como prometió en la Biblia, que volviera como un ladrón en la noche. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Volverá como ladrón en la noche y se llevará a los santos, a los que vivieron puros y sin tacha. O sea, ¿tú te imaginas la presión que tienes en el mundo de hoy? Con esta idea de que tienes que vivir puro, sin tacha, en santidad, no decir palabrotas, no masturbarte, no hacer esto, no comer en exceso, o sea, no darte a placeres, no adulterar, no fornicar, hacer todo santo, sin tacha, todos los días de tu vida, porque no sabes cuándo llega Jesús. Y como no sabemos cuándo llega Jesús porque es una sorpresa, pues tú tienes que ser santo todos los días. Perdona, que es que yo misma me estoy dando cuenta. Estuve muy metida en esta comunidad y yo lo tenía súper creído. Yo veía películas del rapto y decía, y en ese momento estarán cosechando dos personas, uno se le llevará y el otro se quedará. Y en ese momento estará el padre con el hijo, Jesús se llevará al hijo y el padre se quedará. Y ahí llegará el fin y el rechinar de los dientes, eternamente y para siempre. Y claro, es que al final del día yo no veía el sentido. Digo, coño, yo vivo con miedo. Yo vivo con miedo porque no soy suficiente, porque, coño, o sea, quiero vivir en santidad y me viene la cosquillita. Me viene la cosquillita y me dan ganas de tocarme, porque veo a un chico y me gusta, porque escucho música mundana y no puedo evitar bailar, o sea, y vivo con miedo de no ser suficiente, porque hay un dogma de que existe el reino de los cielos y el infierno, y el Dios que predican ser un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios lleno de amor, que ama a sus hijos, que ama a los niños, resulta ser un Dios narcisista, un Dios celoso, un Dios que castiga al final, un Dios que te puede mandar al infierno
eternamente y para el siempre, y arder eternamente y para siempre, y que ahí sea tu rechinar de los dientes. O sea, yo salgo de ahí y al principio, no voy a mentiros, yo tenía mucho odio, mucha rabia hacia la comunidad cristiana. Mucha rabia por la injusticia, mucha rabia porque cuando entro en el despertar me digo, joder, ¿dónde estaba metida yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y sí, yo dejo de ir a la iglesia, decido decírselo a mis padres, decido armarme de valentía y en mi primera meditación hago una meditación guiada en la playa, otra en mi casa, y era para contactar con mis guías espirituales, ¿no? Y yo pido contactar con mis guías, y en la primera veo a mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna, y en la segunda meditación se me aparece como guía espiritual nada más y nada menos, señoras y señores, que Jesucristo. Y yo en esa meditación entendí todo. ¿Sabéis lo que entendí? Que el cristianismo al final es una imposición. Jesús no era cristiano, Buda no era budista. O sea, yo a día de hoy he dejado el cristianismo y creo que todos los caminos llevan a Dios, que cada uno lo puede llamar como quiera. Es como el ejemplo, ¿no? Que tenemos de hay un elefante en medio y está el cristiano, el budista, el judío, el hinduista, el musulmán, y dicen, pues yo aquí veo un elefante rosa, ¿no? Y el cristiano dice, no, pues el elefante es verde. Y el hinduista dice, estáis equivocadísimos, el elefante es gris. El elefante sigue siendo elefante. Dios sigue siendo Dios. Tú lo puedes ver o llamar como tú quieras, pero que Dios sigue siendo Dios. Lo llames como lo llames. Algunos lo llaman Espíritu Santo, otros presencia, otros espíritu, otros energía. Al final es energía todo lo que fluye. Ahora está la energía de alta vibración y la energía de baja vibración. Y hoy creo que Jesús es un maestro, fue un gran maestro iluminado que vino a la tierra para transformar nuestros paradigmas, para enseñarnos el camino de la iluminación, para enseñarnos el polo entre el bien y el mal, el yin y el yang, el equilibrio. O sea, cuando tú ves que Jesús en uno de sus caminos con los 12 discípulos suben al monte y que ven que su cara se transformó, cuando ves que transformaba el agua en vino, cuando ves que leía los pensamientos de la gente, telepatía, clarividencia, mediumidad, Jesús meditaba, Jesús se elevaba. Son cosas que en el día a día, como seres humanos, tenemos el poder de llevarlo a cabo. Y cuando llevamos a cabo estas prácticas que Jesús hacía, evolucionamos, nos convertimos en seres evolucionantes que vienen a cumplir su propósito. Jesús viene a cumplir su misión, la iluminación, el camino hacia la luz, el verdadero camino, podría decir incluso hacia la felicidad, que es la plenitud personal, la iluminación, el enseñar a otros, el crecer. Jesús no vino más que a traernos las buenas nuevas, las buenas noticias. Hay sanidad, hay salvación. Puedes salvarte de tu condición humana y elevarte.
puedes evolucionar como espíritu, porque es lo que somos al fin y al cabo. Jesús no vino a ser venerado ni a ser adorado. Jesús fue una figura iluminada. Vino a traernos el camino de la iluminación. Meditaba, se transformaba, no discriminaba a nadie. Jesús era el avanzado de su época. Jesús lo entendió todo. Y Jesús era como nosotros, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Repito, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana en un cuerpo humano. No somos humanos en espíritu, somos espíritus en cuerpo humano, viviendo la experiencia de la vida, experimentando la muerte, el dolor, la ira, la cólera, la alegría, alegría y furia porque tu equipo de fútbol gane, y tristeza porque se te ha muerto el gato. Sentimientos de amor porque crees haber encontrado a tu alma fina, a tu alma gemela, y sentimientos de dolor y traición porque tu mejor amiga, tu mejor amigo te ha engañado. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y Jesús vino a despertarnos. Por eso es que creo que es una figura muy importante, a la que respeto, a la que venero. Y para concluir a este podcast, al final, como bien he dicho, todos los caminos llevan a Dios. Yo creo que tras 7, bueno, incluso 10 años, puedo decir, ¿no? 7 a 10 años siendo cristiana, he entendido que no necesitas estar en una institución religiosa. No necesitas una institución religiosa para acercarte a Dios, porque Dios está en todas partes. A Dios yo lo encuentro en la naturaleza, en el buen hacer de las personas, en la bondad de la gente, en el día a día, en el amor que emanamos los unos a los otros. Y sí, me estoy poniendo muy hierbas, pero es que el tema, al fin y al cabo, es la religión. La religión son muchas hierbas, queridos y queridas amigas. Sí, eso creo. Dios está en todas partes. Y Dios te puede llamar universo, Allah, como tú lo quieras llamar, pero sigue siendo Dios, sigue siendo energía. Y antes, en lugar de estar en guerras para no dormir, en conflictos de quién tiene al verdadero Dios, de quién tiene el mejor Dios, ¿por qué no nos paramos a quedarnos con la idea de que, mira, si en algo estamos de acuerdo, es de que hay un Dios que existe, es que hay una energía que lo ha movido todo y que lo mueve todo? Porque si bien es cierto, cuando vemos nuestra realidad, el mundo, las galaxias, las estrellas, para los fanáticos de los documentales, para los fanáticos de la astronomía y la astrología, es fascinante, ¿no? Lo que uno puede descubrir, el conocimiento que adquirimos, los descubrimientos en la Tierra, en el ser humano. Hay algo que lo mueve, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿por qué tanto debate en que este es el camino y este es el camino? Si todos los caminos llevan a Dios. Todos. Hasta el camino del mal. ¿No habéis escuchado prisioneros volviendo al camino de la salvación? Gente que era homicidas, darle su vida a Dios. O sea, pero aquí lo que quiero recalcar es que da igual el camino que tomes. Ni yo tengo que venir a imponerte
creer o estar en la espiritualidad, ni tú tienes que venir a imponerme tus dogmas. Que podamos compartir, obviamente desde un lado abierto de mente, que estés listo a escuchar lo que yo tengo que transmitir y yo también me preparo a escuchar lo que tienes que transmitir, es una cosa. Pero imponer es otra muy distinta. Dejemos de imponerles a las personas nuestras creencias. Tu camino, el camino que tu alma ha elegido, encarnar en esta tierra, es tuyo. Si tu camino es el camino del cristianismo, perfecto, es tu camino. Yo nunca sería, porque obviamente en tantos años de cristianismo, yo hay principios e ideas que tomo conmigo, que guardo conmigo y que agradezco muchísimo a la iglesia, a los pastores, a los líderes por haberme dado esas enseñanzas, ¿no? Que yo a día de hoy tomo, pero hay otras muchas también que yo las he dejado de lado, que a día de hoy las sigo cuestionando, ¿no? Entonces, tu camino es tuyo y cada uno, pues, su camino. Que a ti tu camino te parezca que sea el budismo, me parece perfecto. Que sea el veganismo, me parece perfecto. Que sea el camino del musulmán, me parece perfecto. Judío, mira, da igual el camino que tomes. Si es lo que resuena en tu alma, si es el camino que tú vienes a encarnar, si es el camino que tú vienes a andar, si es tu camino de iluminación. Da igual el que tomes. Todos los caminos llevan a Dios. Y con esto me quedo. Todos los caminos llevan a Dios. No hay un bien, no hay un mejor, no hay un peor. O sea, cada religión, y eso sí os lo puedo confirmar, tiene mierda dentro para dar, para regalar y para hacer chisme. Todas las religiones. Y la cristiana no se queda atrás. Los chismes, los juicios, la infidelidad, el adulterio, o sea, cosas, vamos, que si me pongo yo a sacar cosas, nadie es perfecto. Porque al final del día, lo que Dios nos quiere transmitir es que todos los caminos llevan a Dios. No hay un mejor o peor camino. Quiero concluir con la frase de nuestro querido Jodorowsky, que a mí me encanta. Y dice así: todos los caminos llevan al amor, pero no son rectos. Son laberintos donde entras y si no sabes elegir, te pierdes. Y aquí me quiero quedar con mi testimonio de por qué dejé el cristianismo. A día de hoy, serán 3 años, llevaré 3 años en el que estoy en mi camino espiritual. No me considero de ninguna institución religiosa ni ninguna religión. Creo en Dios, creo en la energía. Creo en la energía porque la veo, porque la siento, porque la energía es lo que nos ilumina, la luz del sol, el agua, el fuego, que son el aire, que son elementos vitales para el ser humano, y es lo que nos da la vida. Creo en las galaxias, creo en los astros, creo en las estrellas, y creo que todos los caminos llevan a Dios. No son rectos. Aquí la prueba más viviente, que vivió la experiencia en carne propia, pero son laberintos. Siempre hay una enseñanza. Así que si tu camino es el cristianismo, yo te aplaudo. Tienen muchas enseñanzas que te enseñan sobre la vida, sobre la iluminación, sobre las relaciones sociales, sobre nuestra relación con el dinero, a través del sabio Salomón, que fue el hombre más rico y más sabio, ¿no? de su época. Hay de hecho un libro, creo que 2, ¿no? 2 libros en la Biblia que hablan de él, ¿no? que él escribió, creo, de hecho, los Proverbios y el Cantar de los Cantares, sí, no me equivoco, pero yo ya me acuerdo muy poco de todo esto, ¿no? Porque
al haber sido todo muy impuesto, pues bueno, acaba esfumándose. Así que nada, y si tu camino es el de la Torá, el de ser judío, el de ser Hare Krishna, el de ser hinduista, budista, es tu camino y nadie tiene que decir nada. Tu camino es tu camino y es perfecto. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado este podcast y nada, podéis escribirme, comentarme qué habéis pensado, qué os ha parecido, ¿no? Este podcast, si os ha hablado, os ha llamado la atención, alguna pregunta que tengáis, yo estaré encantada de responderlo. Y nada, aquí me quedo yo con más podcasts, con más palabreo, con más temas para abordar y os mando un abrazo de luz, mis queridos seres de luz. Que os vaya bien, que paséis una buena tarde, un buen día, una buena noche a la hora que os topéis con este podcast. Muchísimos besitos y mucha luz.